Bueno, amados hermanos, muy buenos días para todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí físicamente, a nuestros hermanos que nos acompañan también por las redes sociales, por la aplicación de Meet. Una bienvenida a todos nuestros hermanos de todas las iglesias Berea que están dispersas en todo el mundo. Un saludo fraternal. Y a quienes nos ven por las redes sociales también un saludo cariñoso. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana y todos los días de la vida. Recientemente hemos alabado al Señor con una alabanza y nos enseña también en su palabra que cada primer día de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados para la ofrenda, que es una manera más de alabar al Señor con nuestras ofrendas. Así que le voy a pedir el favor a nuestra hermana Sara que active su micrófono y oramos por la ofrenda. Adelante. Amén. Padre del cielo, Señor, infinitas gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que es por tu infinita misericordia, Señor, que podemos ofrendarte lo mejor, Señor, que tenemos. Te damos un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, bendigas estas ofrendas, Señor, que se dé el uso, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice el fruto de sus manos, Padre Santo. Que en ellos siempre, Señor, esté la abundancia, Señor, que solamente viene de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. 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 Amén, amén. Bueno, mientras terminamos de recoger la ofrenda voluntaria, quisiera pedirles el favor que nos ubiquemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. El título de este sermón lleva por título endemoniado o poseído, en signo de pregunta. Son muchos los pasajes que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento que nos hablan de personas endemoniadas, pero he tomado este pasaje de Marcos capítulo 5, donde vamos a leer el verso 1 al 5 como texto base para el sermón de hoy. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Como está escrito, Marcos capítulo 5 del verso 1 al 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre misericordioso, te agradecemos en esta mañana por esta tu palabra que nos dejaste revelada, Señor, en la cual encontramos tu voz, Señor, y por medio de la cual tú nos hablas. Y yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, antes que nada, agradecerte por el privilegio que me das de poder estar acá, Señor. Sé que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, Padre, hablar de tu palabra, hablar de tus maravillas, Señor. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nuestros corazones, ministrándonos, y que nos ayudes a estar atentos, Señor, para poder comprender, que nos hagas entendidos a tu voluntad y que nos ayudes a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, llévate la gloria y la honra. Amén. Amén. Ya pueden sentarse.
Ya nos podemos sentar, pongámonos cómodos, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro espíritu y todo nuestro ser para escuchar la voluntad de Dios. Ya le hemos alabado, le hemos orado, le hemos hecho nuestras peticiones y ahora vamos a escucharlo, vamos a ver qué tiene para decirnos el día de hoy a través de este pasaje, hermanos. Quiero comenzar dando la respuesta a la pregunta que se nos plantea en el título, donde dice, ¿endemoniado o poseído? La respuesta es endemoniado. ¿Por qué? Porque la palabra poseído no aparece en la Biblia. Y aunque vayamos, podemos ir al diccionario, encontramos que las dos palabras son sinónimas. Sin embargo, la palabra poseído no la encontramos en la Biblia. Además, una persona poseída sugiere la idea o da el mensaje de que esa persona ha perdido totalmente la voluntad y que nadie puede controlarlo. Pero a la luz de la Escritura vemos algo totalmente contrario, porque nadie puede controlar nuestra voluntad. Absolutamente nadie. Bueno, Dios puede hacerlo, porque ¿hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? No porque no pueda. Él puede hacerlo. Si quisiera, podría hacerlo, pero Él no lo hace porque si lo hace, violentaría nuestra libertad. Es decir, el libre albedrío o la libertad que nos ha dado para hacer, pensar y creer todo lo que querramos en nuestras vidas. El pasaje que recién acabamos de leer, hermanos, es un relato que se extiende hasta el verso 20 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en donde se nos narra una historia real que sucedió en la región de los Gadarenos, ubicada en la ciudad de Gadara. Hechos ocurridos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De este relato bíblico, hermanos, de esta historia, podemos aprender algunas cosas, de hecho muchas cosas que quiero resaltar para que las tengamos en cuenta. La primera es el hecho de que, aunque en el relato bíblico que acabamos de leer y en todo el contexto de este relato, no se nos narra cuál haya sido o cuál fue la causa que llevó a esta persona a esa situación, lo que llevó al endemoniado a ese estado, es importante que sepamos que son nuestras actitudes, que son nuestras decisiones las que nos pueden llevar a ese estado. Ninguna persona que viva, que camine haciendo la voluntad del Señor, llegará a estar en ese estado en el que Jesús encontró al endemoniado gadareno. Repito, ninguna persona que viva en la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios, llegará a esa situación. Cada una de nuestras decisiones y de nuestras actitudes tendrán consecuencias o tienen consecuencias. Si tomamos decisiones buenas, las consecuencias serán buenas. Pero si tomamos decisiones malas o malas decisiones en nuestras vidas o malas acciones, las consecuencias serán malas. Así que, y todo aquel que esté apartado o se aparte de la voluntad de Dios y de su palabra, quedará expuesto a que los demonios entren a su vida. Y este es un peligro al que estamos expuestos si no vivimos sometidos a la voluntad de Dios,
si no vivimos sujetos a la palabra de Dios. Ahora, si no llenamos nuestra vida de Dios, vamos a estar expuestos. Y yo quiero leer un pasaje que tiene que ver con este tema, Mateo capítulo 12, del verso 12 al 43. Mateo capítulo 12, del verso 43 a 45. Se nos narra se nos narra la historia también de una persona que tenía un espíritu inmundo y que vuelve a él. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si el pasaje habla de que si limpiamos nuestra casa, es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida, pero no estamos llenos de Dios, no la llenamos de Dios, le vamos a dar cabida para que más demonios vengan a nuestra vida. Por eso no podemos darnos ese lujo, sino tenemos que estar llenar nuestra vida de Dios y de la palabra. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, 12, unas palabras bastante sabias porque son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice el apóstol se refiere a huestes, se quiere decir a ejércitos o a tropas o fuerzas de maldad. Asimismo, escribe el apóstol Pablo en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo, porque él está maquinando contra nosotros, él está buscando cómo entrar a nuestras vidas. Y en Santiago capítulo 4, verso 7 también escribe, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Segundo punto, no hay nada, absolutamente nada que pueda impedirnos que nos postremos a los pies de Cristo. Amén. Amén. Ni 2000 demonios pudieron impedir que esa persona se postrara a los pies de Cristo. Y ese testimonio lo tenemos ahí para nuestra enseñanza, hermanos. Donde en el verso 6, más adelante, el pasaje base, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, el endemoniado, corrió y se arrodilló ante él. Amén. Amén. Y esta persona tenía 2000 demonios dentro de sí. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante cuando Jesús le pregunta, en el verso 9, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Legión me llamo. Una legión, dice en el verso 13, dice los cuales eran como 2000. Aproximadamente 2000 demonios. Dice que cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. En el original dice, y le adoró. Corrió y le adoró. Si 2000 demonios, hermanos,
una legión de 2000 demonios no impidieron que aquel endemoniado se postrara ante Jesús. ¿Qué te impide a ti postrarte realmente a Cristo? ¿Qué te impide a ti postrarte ante Cristo? Lo único que podría impedírnoslo serían nuestras propias decisiones. Por el orgullo, por la altivez, por la soberbia. Eso sí que nos lo impediría, hermanos. Este endemoniado estaba siendo destruido por los demonios. Dice la Escritura que moraba en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y haciéndose daño, hiriéndose con piedras. Esos demonios lo estaban destruyendo. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y dice la Escritura, y clamó a gran voz. ¿Recuerdan a los dos ciegos que estaban sentados junto al camino? Que escucharon que Jesús pasaba, que estaban sentados junto al camino y que oyeron que Jesús pasaba por ahí y clamaron a él a gran voces, dando grandes voces, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. O aquel leproso que viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Amén. Amén. Nada hubo que les impidiera a ellos postrarse ante Jesús. ¿Qué te impide a ti hacerlo? ¿Qué nos impide postrarnos realmente a los pies de Cristo? Quizás el orgullo, o tal vez la altivez, o la soberbia, o quizás la arrogancia, o la pedantería. Recordemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Amén. Santiago 4, verso 6. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 138, verso 6. Tercer punto. El tercer punto nos habla de la preexistencia de Cristo, como también nos habla de su deidad. En el verso 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hay otro pasaje en que los demonios reconocen a Jesús. ¿Por qué lo reconocen? Porque ellos fueron expulsados junto con Satanás del cielo, porque se rebelaron contra Dios. Por eso cuando Jesús se acerca a este endemoniado que tenía una legión de demonios, lo conocieron y lo llamaron por su nombre. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Más atrás en el verso 1, en el capítulo 1, perdón, nos habla también de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, dice, entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Le conocieron también, porque fueron expulsados del cielo por su rebelión, por su soberbia, por su altivez, porque se rebelaron junto con Satanás. Y este pasaje, junto con el pasaje que encontramos en Juan capítulo 1, verso 1, donde está escrito: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se refiere a Jesús, el verbo. Nos habla este pasaje y los dos pasajes de los endemoniados, nos habla de la preexistencia de Cristo, de que Jesús existía desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y por la eternidad. Eso nos habla también de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos citar muchos pasajes más que nos hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no quiero alargarme, y la verdad que este tema es bastante extenso, y quisiera dejarlo hasta ahí por hoy, y que podamos continuar, Dios mediante, la próxima, porque hay muchas cosas que aprender, y por ahora quisiera dejarlo así, porque tenemos hoy un servicio especial de Santa Cena y no quiero alargarlo más. Pero por ahora quisiera que nos quedáramos con algo para meditar y para reflexionar al respecto. ¿Qué es lo primero? Que la condición de nuestras vidas dependerá de nuestras decisiones. Y ninguna persona que viva sometida a Dios o sujetada a la palabra de Dios llegará a estar en el estado en el que Jesús encontró a aquel endemoniado, o al endemoniado gadareno. Pero todo aquel que viva apartado o se aparte de la voluntad de Dios, abre la puerta. Es como si abriera la puerta para que los demonios entren a su vida y le atormenten, y pase todo lo que pasó con el endemoniado gadareno. La mentira, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el engaño, la maledicencia, la pornografía, etcétera, etcétera. Son actitudes que no están en la voluntad de Dios, y por tanto son puertas que se le abren a los demonios. Y si nos limpiamos, es decir, nos alejamos del pecado y nos llenamos de Dios, nos llenamos de su palabra, nos llenamos de su voluntad, obedecemos a su palabra, no habrá cabida en nuestra casa, en nuestra vida, para ningún demonio. Amén. Amén. La segunda cosa que quiero que nos quedemos el día de hoy para meditar y reflexionar es que por más abatidos, por más afligidos, por más angustiados, por más desesperados que nos encontremos, por más hundida que esté una persona en la borrachera, por más hundida que esté una persona en la drogadicción, en el alcoholismo, no será impedimento ni será un obstáculo que impida postrarnos a los pies de Cristo. Amén. Amén. Una legión de 2000 demonios no fueron impedimento para que aquella persona reconociera a Jesús, porque su fama ya se había difundido por toda la región, y reconoció a Jesús y se postró
ante Él clamando por su ayuda. Nosotros conocemos a Jesús, porque Él se ha dado a conocer aún a los incrédulos. Lo conocen, aunque no crean en Él, pero lo conocen. O han oído de Él. Y está ahí, esperando que vayan, que sigamos postrándonos ante sus pies. Jesús es Dios y tiene poder para ayudarnos, hermanos. En cualquiera que sea nuestra necesidad, en cualquiera que sea nuestra debilidad o en cualquiera que sea nuestra enfermedad. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y su poder es infinito, es inmutable, no cambia. Postrémonos ante Él, hermanos. Adorémosle, porque Él es digno de toda nuestra adoración, es digno de toda nuestra alabanza, hermanos. Y hoy Él nos hace una invitación, una vez más, una invitación especial a su mesa. Es una invitación que Jesús hace a toda su iglesia. Y Jesús no quiere que ninguno de sus miembros deje de participar de dicha invitación, porque realmente es un privilegio poder participar de su mesa en la Santa Cena, que es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y que esa comunión es con el Padre y con el Hijo a través del cuerpo de Cristo, a través de su iglesia, la comunión, la coinonía, la armonía que hay entre nosotros. Es un testimonio público que damos, donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su regreso. Hace ya más de 2000 años que recibimos el regalo más grande o el mejor regalo que una persona pueda recibir, y es el regalo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos el privilegio de conmemorarlo una vez más. Pero así como Dios no quiere que ninguno de los miembros de su iglesia dejen de participar, tampoco quiere que lo hagamos sin antes hacernos un examen, un autoexamen de cómo está nuestra relación con Dios, de cómo está nuestra relación con nuestros hermanos, de cómo es nuestra relación con nuestros semejantes. Dios quiere que nos autoexaminemos y de que nos probemos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe de Cristo. Y nos hace una advertencia a través del apóstol Pablo en 1 Corintios. En 2 Corintios, nos hace una advertencia a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, del verso 27 en adelante, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan, en el verso anterior dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La Santa Cena es un mandato, uno de los dos mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, tanto la Santa Cena como el bautismo. Son dos mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En el verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, en consecuencia de lo que nos dice anteriormente, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que
Con estas palabras, Dios nos hace una advertencia para que no tomemos la Santa Cena por tomarla, o porque los demás lo hacen, o porque vemos que todos los cristianos hacen esa celebración, ese rito, porque es un rito, sino que Dios quiere que lo hagamos entendiendo realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Discernir el cuerpo del Señor es entender lo que sucedió en la cruz. ¿Y qué es lo que sucedió en la cruz? Que Cristo derramó su sangre, entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para perdonar nuestra maldad, para perdonar nuestra transgresión. Cristo ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos y lo sigamos entendiendo y lo tengamos en nuestra mente, lo tengamos en cuenta, hermanos. Así que yo quiero pedirles el favor que nos tomemos un minuto, cerremos nuestros ojos y nos pongamos en paz con Dios. Si tenemos algún problema con alguno de nuestros hermanos, algún sentimiento en nuestro corazón que no sea conforme a la voluntad de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a sanarlo, que nos ayude a quitarlo de nuestro corazón, que nos ayude a no sentir odio ni rencor por nadie, porque esa no es la voluntad del Señor. Que nos ayude a perdonar. Si tenemos algo con alguien que no está aquí, pues comprometámonos delante de Dios ahora mismo a hablarlo, a dialogarlo y a ponernos en paz con esa persona. Si no estamos haciendo algo conforme a lo que es la voluntad de Dios, pidámosle perdón también y pidámosle que nos ayude a mejorarlo, a corregirlo. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sigue diciendo: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Cualquiera que sea el pecado que hayamos cometido, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos que querían apedrear a aquella mujer? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado y nos equivocamos. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo en el creyente que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo le redarguye de pecado y le muestra y lo guía y nos da la oportunidad de corregirlo. Lo importante es que no caigamos en la práctica del pecado, porque la Biblia también dice que el que practica el pecado es del diablo, y nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Así que, hermanos, los elementos que usamos en la Santa Cena son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles: el vino y el pan. Es algo simbólico, no es literal. Es simbólico, el vino como símbolo de su sangre y el pan simbolizando su cuerpo molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Repartamos por favor el vino y el pan.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó y nos enseñó a amar. Amén. Amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Quiero pedirle el favor a alguno de mis hermanos que oremos por el vino y por el pan. ¿Quién quiere hacerlo? Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de congregarnos, Señor, en obediencia para alabarte y adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento de compartir la cena del Señor con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz para expiación de nuestros pecados. Te ruego en esta mañana que bendigas el pan como símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, golpeado, Señor, en el cual Él cargó todos nuestros pecados y nuestras maldades, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado así, de esa manera, y te pido, Señor, que bendigas el vino, símbolo de la sangre derramada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, Señor, en quien tenemos redención por su sangre preciosa, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por haber soportado, Señor, la burla, el maltrato, el vituperio, Señor, a causa de nuestros pecados, Señor, y concedernos el perdón por la fe en la obra redentora. Gracias, Señor. Bendice el pan y el vino en esta mañana, símbolo, Señor, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Recordemos que este es un testimonio público que estamos dando delante de Dios y delante de todas las personas que nos ven, y que debemos ser fieles a ese testimonio. Amén. 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 Alguien que quisiera dar gracias, por favor, por el privilegio de poder participar de la cena del Señor. ¿Algunos de mis hermanos que están conectados? Amén. Padre del cielo, te damos muchísimas
gracias por este gran privilegio de poder participar en la cena, en tu cena, mi Señor, por el privilegio de ser partícipe, mi Señor, del cuerpo y la sangre que tú sacrificaste para perdonar nuestros pecados y abrirnos la puerta al cielo, estar contigo, mi Señor. Muchísimas gracias, Dios mío. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre del Cielo, por el privilegio que nos das de haber participado de tu mesa, Señor. Gracias por el sacrificio tan grande que hiciste por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio, Señor, y que cada día seamos más obedientes a tu palabra y que hagamos tu santa voluntad, porque sabemos que es agradable y perfecta, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a que cada día, Señor, reconozcamos ese sacrificio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más? Amén. Gracias, Dios y Padre del cielo, Señor, por recordarnos cada día, Señor, el sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. 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 Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, el cordero que fue inmolado por nosotros es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 al 13. Gloria a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido, por este tiempo de alabanza, de congregación. Padre Santo, te agradecemos una vez más por este tiempo que nos permites de reunirnos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan en esta mañana, por mis hermanos que están aquí físicamente, Señor, por nuestros hermanos que nos ven y nos verán más adelante en las redes sociales. Bendícelos, Señor. Gracias por estos medios que provees también para acortar las distancias y para hacer posible estas reuniones, Señor. Gracias por la libertad que nos das también de podernos congregar libremente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de hoy que nos habla a nuestro espíritu y que nos deja muchas enseñanzas, Señor, para poner por obra en nuestras vidas, Padre. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos, una vez más, gracias por su asistencia. Un abrazo.